Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El 20 de junio de cada año, la Organización de las Naciones Unidas estableció como el Día de los Refugiados. Son las personas que tienen la obligación, o se ven obligadas, mejor dicho, a trasladarse a otros lugares, dejar sus lugares de origen, su casa, su país, su familia, todo, prácticamente porque está en peligro su vida, su seguridad o su libertad. El día de hoy lo vamos a dedicar a este tema con 3 especialistas de aquí del Colegio de San Luis, porque tienen de viva voz la información de lo que está ocurriendo con los refugiados internacionalmente en México y en San Luis Potosí, en donde justamente hace algunos años se abrió una oficina de las Naciones Unidas dedicada a este tema de las personas refugiadas. Comenzamos, bienvenidos. El Colegio de San Luis, en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llevaron a cabo el taller Inserción e Integración Laboral de las Personas Refugiadas, el 13 y 14 de junio en las instalaciones del Colsan. Este evento, coordinado por la doctora Cecilia Costero, investigadora del Colsan, se realizó en el marco del Día Mundial de los Refugiados, con el objetivo de sensibilizar y capacitar al personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la integración laboral de las personas refugiadas en San Luis Potosí, haciendo énfasis en validar sus derechos. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, México se ubica como tercer país con más solicitantes de asilo. En los últimos años se han incrementado notablemente los flujos extranjeros que están en condición de movilidad, tanto por razones económicas como protección internacional. En 2022, ACNUR México fue testigo de un notable aumento de la cantidad de personas venezolanas, cubanas y nicaragüenses que llegaron al país y solicitaron asilo, teniendo más de 118,000 solicitudes individuales. En ACNUR se tiene la misión de proteger y dar a las personas refugiadas y desplazadas todas las herramientas necesarias para que puedan comenzar de nuevo. Se encuentra en distintas partes del mundo y tiene experiencia en el manejo de emergencias y crisis humanitarias. Ha trabajado con el Colsan en múltiples actividades en relación a los refugiados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Y bueno, pues en este día vamos a platicar sobre asuntos internacionales. Recuerden que el Colegio de San Luis tiene 5 grandes programas a través de los cuales trabajan nuestros científicos sociales. Y bueno, pues uno de ellos tiene que ver justo con el programa de estudios políticos e internacionales, y hoy vamos a platicar sobre el Día Mundial de los Refugiados, que justo se conmemora el 20 de junio de cada año. Y bueno, pues vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy aquí en el estudio. La doctora Cecilia Costero, ella es internacionalista de este programa y bueno, pues ya nos ha hecho favor de acompañarnos en anteriores ocasiones. Doctora Cecilia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto, Lidia Huache, poder compartir estos momentos con amigos y colegas que han escrito y saben mucho sobre estos temas de inmigración, refugio y asilo. Gracias. Efectivamente, son egresados Colsan, orgullosamente egresados Colsan, así que bueno, pues también les agradecemos mucho que nos estén acompañando. Y saludamos a Lilia May Salazar, quien también, bueno, pues estudió acá el doctorado con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lidia. Gracias por el espacio, sobre todo por permitirnos una vez más alzar la voz por aquellos que tanto lo requieren. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, y también está con nosotros el doctor Adán Reyes, quien también es especialista en esos temas de refugiados y egresado del doctorado en Ciencias Sociales. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias y gracias por el espacio también para poder discutir pues el tema de los refugiados aquí en el Colegio de San Luis, que llevamos ya tiempo trabajando, ¿no?, en este tema. Bueno, pues ya decía yo que justo este 20 de junio la Organización de las Naciones Unidas tiene como una fecha desde hace ya un par de décadas
determinado el 20 de junio como el Día Mundial de los Refugiados. Y bueno, pues, ¿quiénes son los refugiados? Según esta información, es un día designado precisamente por Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas alrededor del mundo. Estas personas son, yo pienso que son de los más vulnerables porque tienen que dejar todo prácticamente, su patria, su familia, su hogar, y pues obligados muchas veces por las circunstancias. Pero para hablarnos de este aspecto más específico, la doctora Ceci Costero, cuéntanos en el contexto internacional qué se entiende por refugiados, qué pasa con estas familias, con estas personas alrededor del mundo. Claro, tendríamos que partir hablando de que el tema de la migración ha permeado toda la historia humana. Todos nosotros tenemos que ver, porque si no tenemos un abuelo, tenemos un padre, tenemos alguien en la familia que ha migrado. Entonces, ser migrante no es algo distinto ni raro. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido migrantes. Entonces comenzamos hablando de la importancia que revisten los flujos migratorios dentro del contexto internacional, que muchas veces se aceleran en algunas áreas geográficas específicas. Hemos oído hablar de los migrantes africanos que quieren atravesar el Mediterráneo para llegar a Europa, sabemos de migraciones asiáticas, migraciones en nuestro propio contexto hemisférico, y sabemos que algunos datos, por ejemplo, de la Organización Internacional para las Migraciones, nos hablan de que actualmente tenemos cerca de 300 millones de personas que tienen este estatus, por lo menos de migrantes, cerca de 50 millones de personas que son mujeres, 38 millones que pueden ser menores, y vemos dentro de estos flujos migratorios que 1 de cada 4 migrantes o de personas que están en este contexto de movilidad humana son muy jóvenes, están en edad laboral. A lo largo de la historia de la humanidad, también los organismos internacionales han tratado de entender, explicar y normar en alguna medida también lo que sucede con estos flujos migratorios. Después de Primera y Segunda Guerra Mundial se hicieron los primeros esfuerzos donde aparece la Convención y el Estatuto sobre los Refugiados, donde se trata de definir que los refugiados son todos aquellos migrantes que se ven forzados a salir de su país porque su vida corre peligro, su libertad está dentro también de una problemática de vida y de subsistencia, su vida, su seguridad corre peligro también. Entonces, no solamente estamos en este momento, ha crecido desde 2010, ha crecido en términos exponenciales los flujos migratorios y esta capacidad que tienen también los seres humanos para salir de sus países de origen, porque sus estados no resguardan su mínima sobrevivencia, porque viven en situación de pobreza o marginación extrema, porque en sus regiones, en sus países se han vivido también desastres naturales o porque son perseguidos políticos. Entonces hemos tenido la llegada de nacionales, de flujos migratorios que atraviesan las fronteras nacionales, que han llegado a nuestro país y que se están ubicando en diversas entidades federativas de México, pidiendo auxilio, porque por supuesto, como bien explicaba hace un momentito Lili, han tenido que cerrar sus casas, su vivienda, lo poco o mucho que tenían en sus países de origen, porque se sienten atemorizados, porque su vida y su seguridad corre peligro, y encuentran en México la posibilidad de poderse establecer y poder vivir en contextos de dignidad mínima, teniendo un mínimo trabajo y pidiendo también otra serie de derechos que son fundamentales, ¿no? Aquí también es muy importante este principio de no devolución que también se establece dentro de los contextos internacionales,
que es que cualquier país receptor, y en este momento pues México se ha convertido en un país importante de recepción de refugiados, igual que Turquía, igual que Colombia, por ejemplo, y eso implica que no importa saber, como dicen en Naciones Unidas, y principalmente el mandato del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de ACNUR, a partir de la década de los 50, que es, bueno, no importa saber de dónde vienen, ni quiénes son, ni por qué medios llegaron. Tienen, por el solo hecho de ser seres humanos, la posibilidad de establecerse en diversas regiones, en este momento en nuestro país, para poder tener entonces una vida digna. Y en este sentido, el ACNUR está trabajando con una serie de gobiernos para buscar soluciones permanentes al tema del refugio. Doctora, perdón. ¿Qué significa ACNUR? Es el Alto Comisionado de Naciones Unidas que desde la década de los años 50 tiene el mandato de proteger a los refugiados, pero ¿quién mejor que Lili dentro de nosotros para explicarnos pues estos mandatos, estos trabajos que tienen y este auxilio que dan a los refugiados, no solamente en México, sino en todas partes del mundo? Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar, para seguir platicando con nuestros 3 invitados del día de hoy, porque bueno, pues justamente ya vieron, hasta trae su chaleco, porque es, a mí me parece que es una labor importantísima la que se hace desde las Naciones Unidas, y bueno, pues la verdad que qué orgullo para el Colegio de San Luis tener ahí a una especie de embajadora, ¿no?, de todo este trabajo que se hace, y ya nos platicará en qué consiste, y bueno, pues también Adán Reyes, quien tiene como parte de sus temas que ha investigado este asunto de los refugiados, que no es cosa menor. Ya veíamos algunas cifras que nos daba la doctora Cecilia Costero. A mí me impresionan todos estos datos, pero bueno, me quedo por ejemplo con el de 38 millones de las personas que están circulando con estos motivos en el mundo, pues son niños, son menores. Si ya de por sí es un drama para los adultos estar moviéndose porque tu vida corre peligro, imagínense la fragilidad y la vulnerabilidad que hay cuando son niños. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando de este tema. Les recuerdo que el programa de hoy lo estrenamos aquí en 9TV, lo puede ver en repetición los jueves en el mismo horario y a partir de mañana miércoles ya está disponible a través del canal de YouTube del Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso, continuamos con este espacio, estamos charlando en torno a los refugiados, justo en este marco, 20 de junio, Día Internacional, que las Naciones Unidas han dedicado precisamente para sensibilizar, informarnos, comenzar a voltear. Nosotros aquí en San Luis vemos a migrantes y de pronto pareciera que ya nos estamos acostumbrando, estamos normalizando las tragedias de vida que significan por la cantidad de migrantes que vemos de pronto en algunas zonas de San Luis Potosí, pero no sabemos qué hay detrás de cada una de estas historias y bueno, a lo mejor generalizamos y decimos, son migrantes, van a Estados Unidos en busca de trabajo, de un desarrollo económico mejor, pero como nos decía la doctora Cecilia Costero al principio, hay una diferencia entre migrantes y entre refugiados. Justamente los refugiados son quienes se ven obligados a dejar sus lugares de origen porque corre peligro su vida, su integridad, su seguridad y la de sus familias, ¿no?, su libertad, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que es un muy buen momento para ir viendo esta realidad, esta otra realidad que a veces pues no nos damos el tiempo de observar y que nos pasa pues en la esquina, en las noticias del día a día, en el crucero, cuando nos topamos con alguna persona que está pues ahí intentando sobrellevar su situación. Y bueno, ya decíamos antes, también nos explicaba la doctora Costero que ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El ACNUR, este organismo internacional, y bueno, que Lilia May tiene la oportunidad de estar trabajando ahí, pero bueno, quién mejor ella que nos cuente a qué se dedica el ACNUR, qué hace el ACNUR y qué haces tú ahí también. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer por el espacio. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es
una de los brazos de Naciones Unidas que trabaja con la población refugiada, aunque en realidad es con las personas que piden asilo en el mundo. Estamos en más de 132 países, una de ellos es México, y en México tenemos alrededor de 20 oficinas a lo largo del país. Cuando llegamos en los años 80 precisamente a México. Esa es nuestra primera llegada precisamente con el desplazamiento forzado de personas guatemaltecas que estaban entrando por el sur de México, específicamente entre Campeche y Quintana Roo. Y posteriormente, bueno, el proceso de ACNUR se fue ampliando el programa y apoyando sobre todo al gobierno mexicano para poder precisamente dar algo que mencionaba la doctora Costero, es una solución duradera a las personas que están solicitando la protección internacional en este país. ¿Qué es una solución duradera? Precisamente es que las personas puedan iniciar su vida de cero, precisamente porque lo perdieron todo, y cómo lo van a hacer teniendo todas las herramientas y que el gobierno le respete los derechos humanos que correspondan, ¿no? El acceso a la salud, a la vivienda, a la educación y bueno, todos los demás derechos que así corresponden. Cuando llegamos a San Luis Potosí, llegamos en marzo 2020. O sea, no había oficina de ACNUR aquí en San Luis. Y somos una presencia, en realidad somos todavía un puntito más pequeño, llegamos en el 2020 y llegamos siendo un espacio de integración, es decir, lo que nosotros llegamos a impulsar era precisamente el programa de integración local que ACNUR había implementado en México en el 2016 en Saltillo y que se iba a, digamos, a reproducir en otros espacios, siendo San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y Querétaro, de los que iniciaron este proceso para las mismas fechas. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su tarea? Entiendo que, bueno, pues son representaciones de ACNUR con este objetivo, pero digamos operativamente en el día a día, ¿qué hacen? ¿Cómo le hacen? Porque además me imagino que mucha chamba. Bueno, en realidad la pregunta sería ¿qué no hacemos? Porque nuestro trabajo en sí es tocar puertas, dialogar con los diferentes actores. Para nosotros es tan importante una institución como el sector privado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día todos van a converger y van a ayudar a que las personas se integren en este estado, que para nosotros es un espacio de acogida, ¿sí? Lo que llegamos haciendo pues prácticamente es primero identificar el número de refugiados que teníamos, en dónde se encontraban, cuáles eran sus necesidades y a partir de ahí, bueno, tocar base con el gobierno, ya sea municipal o estatal, y ver qué es lo que podíamos hacer en conjunto. Y bueno, y lo que hemos hecho pues es un resultado maravilloso de haber llegado en el 2020 con una empresa solidaria que era MAVE a estar cerrando, digamos, estar haciendo un corte de más de 130 empresas para mayo, ¿sí? 2023, más un acceso a servicios de salud, de educación, vivienda, trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, encontramos en San Luis Potosí realmente una respuesta de todos los actores para dar respuesta al mismo tiempo a la necesidad de las personas que estaban arribando a San Luis Potosí. Y algo importante, las personas refugiadas no llegaron con ACNUR, las personas refugiadas ya estaban en San Luis Potosí. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue trabajar con ellas para lograr que su integración sea precisamente exitosa, ¿no? ¿Tienen algún dato de cuántas personas refugiadas llegan, no sé si anualmente, a México y cuántas de ellas a San Luis? Ok. De este año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es el ente gubernamental que da, digamos, el seguimiento a todas las solicitudes de refugio, nos decía que para el cierre de mayo 2023 habían solicitado más de 63,000 personas refugio en México. El año pasado cerramos con una cifra de 120,000 personas pidiendo refugio al Estado mexicano y el antepasado más de 130,000 personas solicitantes de refugio. De pues una pequeña porción está en San Luis Potosí. Aquí no tenemos un número tan grande como podríamos encontrar en el sur o en el norte del país. Que es por donde ingresan y por donde salen, digamos, respectivamente, ¿no? Pues ¿O los no que son, necesariamente? no necesariamente. Sí, donde ingresan
la mayoría ingresa por el sur, ¿sí? Otros ingresan de diferentes vías. Uno es vía terrestre, que es la más visible, pero también tenemos personas solicitantes de refugio que están entrando vía aérea. ¿Hay algún dato de estos 63,000? ¿Qué porcentaje estará en San Luis o no hay algún registro todavía? Bueno, los registros como tal los maneja la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Yo, si acaso te puedo mencionar, es alrededor de más de 3,000 personas refugiadas están en el estado. Gracias. El doctor Adán Reyes, egresado del doctorado en Ciencias Sociales y ha dedicado pues prácticamente sus investigaciones justo en torno a lo que ocurre en San Luis. ¿Qué nos puedes comentar precisamente de por qué San Luis se vuelve importante en este tema de las personas refugiadas? Bueno, San Luis tiene, lo podría explicar de alguna manera, San Luis tiene una trayectoria grande, ¿no?, con la movilidad humana, ¿no? Ahora hablamos más en términos de movilidad humana que de migración. Precisamente del estudio que se hizo para el doctorado aquí en el Colegio de San Luis, pues era sobre la movilidad de tránsito que existe en San Luis Potosí. Y en ese tiempo, dentro de los hallazgos que se pudieron destacar de esa investigación, fue que precisamente hay como todo un entorno, todo un contexto que participa, ¿no? Esa particularidad tiene San Luis Potosí. No solamente es importante porque es un espacio por donde pasan las personas, ¿no?, que es algo que regularmente escuchamos en los discursos de las figuras públicas, en los discursos de los actores de la sociedad civil, en los mismos discursos que se reproducen en los espacios académicos, sobre que San Luis Potosí es como un paso obligado, ¿no? Pues sí, obviamente ahí está la vía férrea, ¿no? Y está ese paso hacia el norte, pero esa vía férrea está en muchas otras ciudades, ¿no? Pero no, realmente aquí lo que trataba yo de destacar era que San Luis Potosí es muy importante porque hay un contexto de instituciones que están interesadas en gestionar la migración, ¿no?, en gestionar este tránsito. Y eso fue a lo que se enfocó esa investigación. Entonces, ese antecedente es muy importante para entender también toda esta participación que se ha sumado con la llegada de ACNUR a San Luis Potosí. Entonces, por eso uno puede comprender no solamente, bueno, la presencia de un organismo internacional siempre va a ser de mucho peso, ¿no?, porque México tiene compromisos adquiridos internacionalmente, ¿no? O sea, se ha comprometido firmando convenios internacionales y eso le obliga de manera legal, ¿no? Pero no solamente por ese peso hay participación institucional, ¿no? También hay una voluntad local, ¿no?, que uno puede rastrear hacia otros tipos de movilidad internacional. Entonces, eso es una cosa muy, muy importante destacar sobre por qué el contexto de San Luis Potosí es favorable para la migración de tránsito, digamos, para la atención, pero también para la recepción de personas refugiadas, ¿no?, que es en lo que particular interesa en este momento. Doctora Cilia Costero, ¿cuál es la importancia de que aquí en el Colegio de San Luis se dedique justamente estas materias, la guía que ustedes como investigadores, como profesores de los estudiantes del doctorado, de la maestría, dedican precisamente a estos temas? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando hace 26 años, cuando inició el Colegio de San Luis, teníamos el programa de estudios México-Estados Unidos y estábamos centrados, por supuesto, en este fenómeno de movilidad humana, que en aquel entonces se estudiaba como migración, y tenemos especialistas incluso dentro del programa de historia y de otras partes del Colegio de San Luis, que desde que inició el colegio trataron de atender estos temas, principalmente porque el estado de San Luis Potosí es un estado expulsor de migrantes, porque tradicionalmente en esta región, que a veces nos ven como parte del noreste, a veces como del centro, históricamente ha expulsado mano de obra desde el programa Bracero y desde mucho antes a los Estados Unidos, y después a lo largo de los años el Colegio de San Luis restablece este programa de investigación que ahora se llama como Programa de Estudios Políticos e Internacionales
atendemos la licenciatura en Relaciones Internacionales, una maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas y también el doctorado en Ciencias Sociales. Y no solamente son temas internacionales, son crisis humanitarias que vemos que atraviesan también en toda esta región. Tratamos de ayudar a pensar, como bien dijo el profesor Adán Reyes, frente a otras instituciones que atienden el tema migratorio en nuestro estado. Siempre decimos que es la parte más cercana, poder atravesar por San Luis Potosí para llegar a los Estados Unidos, y vemos cómo han cambiado algunos de estos patrones históricos que veíamos de movilidad humana, que ahora no solamente se da a partir de una entidad federativa como la de nosotros, que expulsa y ha expulsado históricamente a personas hacia principalmente los Estados Unidos, sino que somos una entidad federativa también de tránsito de personas que vienen o que venían de los países del Triángulo Norte de América Central, pero ahora con los conflictos incluso entre Rusia, entre Ucrania, estamos recibiendo hasta personas que vienen de los países del Asia Central, o vemos también flujos migratorios que vienen de Haití, de Cuba o de Venezuela, complejizando todos estos flujos migratorios que atraviesan por México. Justo esto vamos a platicar después de la pausa. Continuamos. El programa de Historia del Colegio de San Luis dio inicio a la Cátedra Institucional 2023 Primo Feliciano Velázquez. El pasado 12 de junio con el taller Historia Social de la Salud, la Enfermedad y la Atención en México, siglos XVIII a XX, impartido por la doctora Claudia Agostoni, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Además, la doctora Agostoni realizará un seminario de investigación con temas selectos del taller del 14 de agosto al 11 de octubre y dictará 2 conferencias dirigidas tanto a público especializado como no especializado en los meses de septiembre y octubre. El evento es coordinado por el Dr. Moisés Gámez, profesor investigador del Colsan, y para mayor información puedes contactarlo al correo electrónico mgames@colsan.edu.mx. Recuerda consultar el programa de la cátedra en nuestras redes sociales. Bien, estamos de regreso, estamos platicando sobre el Día Internacional de los Refugiados y nos acompaña la doctora Cecilia Costero, investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales aquí del Colegio de San Luis, y 2 egresados Colsan que se han dedicado justamente a estos temas internacionales y que, bueno, pues desde diferentes perspectivas pues son especialistas justamente en ello. Está con nosotros la doctora Lilia May Salazar y el doctor Adán Reyes. Doctora Lilia, cuéntanos un poco sobre cuáles han sido estos factores o conflictos que han estado incidiendo en lo que nos decía un poco la doctora Cecilia Costero en el bloque anterior, han estado incidiendo en que se ha ido transformando el tipo quizá de refugiados, desde el tipo de movilidad humana no es la misma de los años 90, de los años 80, a lo que hoy se está viviendo y con cuáles situaciones se encuentran ustedes en las que tienen que gestionar precisamente apoyos, ya sea gubernamentales o del sector privado, etcétera. ¿A qué están enfrentando el personal del ACNUR? En realidad lo que hemos visto es un aumento en el flujo de personas que están solicitando refugio. Nosotros trabajamos independientemente de la nacionalidad de las personas que están solicitando refugio. Para nosotros, en realidad, a veces nuestro mayor reto tiene que ver con las mismas personas o con las comunidades de acogida, ¿no? Sin embargo, vuelvo a reiterar, en el caso de San Luis Potosí, llegamos a un lugar en donde nos han permitido trabajar, nos han permitido colaborar o al contrario, nosotros nos hemos sumado esos esfuerzos que ya se hacían
y que de una u otra forma se han visibilizado, ¿no? Entonces, si bien tenemos la guerra con Ucrania, definitivamente fue un factor en el cual el número de personas desplazadas en el mundo dio un boom de 0,80,000 a más de 103 millones de personas desplazadas. Nos habla que la capacidad también de Naciones Unidas iba a la par, ¿no? Nuestra respuesta nunca ha menguado, al contrario, siempre apostamos precisamente por estas diferentes respuestas. En el caso de México apostamos por las soluciones duraderas, ¿sí? Una de las respuestas es precisamente que las personas se integren a las comunidades de acogida. Si el día de mañana ellos deciden regresar a su país, bueno, ya va a depender si las condiciones de ese país han mejorado, ¿no? Sin embargo, bueno, si nacimos en los años 50 siendo 30 elementos y estamos en pleno siglo XXI en donde el número de elementos de ACNUR en especial ha aumentado, eso te dice que los problemas han ido incrementado. Han ido en ascenso, así es. ¿Cuáles son estas situaciones permanentes o qué gestionan que tengan? ¿Ustedes gestionan vivienda, educación para las familias, que se instalen? Ok, las personas cuando entran en este programa de integración, que es prácticamente ubicar a las personas que ya fueron reconocidas como refugiadas en el sur por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entran en nuestro programa y en este programa nosotros lo que hacemos es trasladarlos a ciudades que ofrecen precisamente lo que es educación, acceso a la salud, acceso al trabajo y acceso a la vivienda, ¿no? Es un programa muy tal cual integral, en el cual nosotros, por ejemplo, oficiales de terreno, lo que hacemos es, nuestra llegada es gestión ante el gobierno y la segunda parte es prácticamente ver que las personas estén accediendo, ¿no? Y en este caso, en realidad los accesos de verdad han sido inmediatos, ¿no? ¿Qué porcentaje de la gente que llega a San Luis o a México, no sé si tengan diferenciado el dato, decide quedarse en México? ¿Y cuáles deciden seguir su camino quizá a otros destinos, Estados Unidos o Canadá, no sé? Bueno, yo en realidad te podría decir, lo que venía comentando hace unos minutos, es cuántas personas están solicitando refugio en México, cuántas personas están en San Luis Potosí, y recordemos algo, las personas al final del día tienen agencia, ¿no? Ellos también pueden tomar decisiones, pero yo te hablo de esas más de 3,000 personas que se encuentran en el estado y que hoy están recibiendo los niños, niñas y adolescentes están en las escuelas, los padres están trabajando, ¿no? Incluso hay un programa que el gobierno del estado creó a través del Sistema de Financiamiento de Desarrollo Económicos, que es los microemprendimientos para personas refugiadas en San Luis Potosí, que es un programa único en el cual lo que vimos en este programa en especial, primero que era único, que no existe en otras partes, y segundo es que este programa va muy enfocado a las personas que tienen un microemprendimiento pero que quieren inyectarle a su economía familiar, ¿no? En su mayoría son mujeres que están al cuidado de niños pero que también están añadiendo dinero a la economía familiar, y eso también nos ayuda también para reducir de una u otra forma el tema de la violencia de género. Si te das cuenta, es transversal todo lo que nosotros estamos buscando en terreno, ¿no? Y cuando encuentras un espacio, por ejemplo, con el gobierno o con entes educativos como con el Colegio de San Luis, con el que más adelante vamos a hablar sobre este programa que estamos impulsando, te das cuenta que si las comunidades de acogida están abiertas a escuchar y ver a estas personas que tuvieron que huir, entonces van a haber agencias como nosotros que vamos a estar ahí también para ayudar, ¿no? La idea de ACNUR y de las agencias en general es no estar, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? No tiene que estar ACNUR para que las personas puedan acceder a sus derechos, ¿no? Eso será lo ideal. Eso es lo ideal. Ese es el mundo ideal. Sin embargo, existen otras realidades, doctora Cecilia Costero. ¿Cuáles son, digamos, o qué motivos o qué evolución has visto? Nos decías hace un momento, los migrantes del mismo continente americano que llegan. ¿Qué has visto? ¿Qué ha cambiado? Porque ahora llegan de muchos otros lados, ¿no? Claro, y las causas son multifactoriales, problemas gravísimos económicos o querer mejorar situación económica. El crimen organizado. Crimen organizado, por supuesto. ¿Son otros fenómenos ya del siglo XXI? Conflictos y guerras.
Por ejemplo, en Asia está siendo un país, una región receptora importante de migración, también lo está haciendo Europa, con más de 30% en términos globales, con un 26% el continente americano, sobre todo de personas de diversas regiones que quieren llegar hacia las economías de América del Norte. Por ejemplo, si se estudia el fenómeno de movilidad humana, como decía el profesor Reyes, en otras áreas geográficas como África, encontramos que la desertificación, el cambio climático, los conflictos y las guerras internas son factores primordiales para explicar en esta región del mundo también por qué se están dando estos movimientos principalmente internos. Hay multifactores que explican todos estos movimientos a lo largo de nuestro continente, desde estados fallidos que encontramos en el Caribe, hasta regímenes autoritarios, como podemos ver en la parte norte del continente sudamericano, hasta problemas de desastres naturales y crimen organizado en toda esta franja fronteriza con México, que es la América Central. Tendríamos entonces que ver las especificidades de las personas que salen en movilidad y en tránsito en cada una de estas diferentes áreas geográficas, porque hemos recibido, como te decía hace un momento, hasta personas de África, de Medio Oriente, de Asia Central, de América Central y por supuesto de nuestro continente y del Caribe. Como bien explicaba Lili, las instituciones mexicanas, por lo menos yo las veo obviamente rebasadas frente a la cantidad de solicitudes de refugio que tienen que ver con las personas cuya vida, seguridad, libertad corre riesgo, pero también el caso de los asilados, que son aquellas personas que están escapando por cuestiones políticas de sus países. Entonces, todos estos fenómenos obviamente convergen y tendríamos también, que lo tratamos de hacer desde el Colegio de San Luis, estudiar esta agenda binacional México-Estados Unidos para ver también este endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos, con el título 42, por ejemplo, establecido desde Donald Trump, que daba la prerrogativa a las personas, a los agentes migratorios y de patrulla fronteriza en los Estados Unidos, de echar para atrás a cualquier migrante sin siquiera dejarlo solicitar refugio o asilo en los Estados Unidos. Entonces también las políticas migratorias tienen muchísimo peso. Y vuelvo a una idea que mencionó Adam, que me parece muy importante, respecto a por qué San Luis sigue siendo este punto de encuentro, ¿no?, y de tránsito. Tenemos instituciones migratorias, hay consulados de varios países, sobre todo de América Central. Está establecida aquí en nuestro estado, en la capital, esta clínica de litigio estratégico por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Claro, tenemos instituciones que tratan de velar por Estados Unidos, por los derechos humanos. Tenemos, por suerte, esta presencia reciente desde 2020, como bien decía Lili, de ACNUR en nuestro estado. Corren estas redes ferroviarias que facilitan a veces este dramático también tránsito por nuestro estado, y yo sé que Lili y Adam saben más que yo, pero hasta tenemos defensorías estatales que tratan de velar por los derechos humanos. Justo vamos a regresar a este panorama institucional, estas capacidades institucionales, cómo andan, para que nos cuenten un poco. Y bueno, pues regresando a la pausa seguimos con este tema que tiene que ver con los refugiados en el Día Internacional, que se dedica precisamente a voltear esta mirada necesaria a las pues estas tragedias personales que se viven todos los días. Continuamos.
Durante muchos años se ha dicho que San Luis Potosí es un lugar de tránsito natural casi, ¿no? Porque estamos al centro del país, todo el mundo pensamos que, bueno, pues efectivamente somos el paso obligado, digamos, entre el sur y el norte. Pero, según nos han explicado nuestros invitados, no todo tiene que ver con esta posición geográfica de San Luis, sino también gracias debido a que institucionalmente se han conjuntado los esfuerzos de diversas instancias, públicas, privadas, civiles, etcétera. Y bueno, pues precisamente este es uno de los aspectos que nos interesa destacar. El Colegio de San Luis está participando en esta ocasión en una serie de eventos. Estamos grabando este programa días antes del 20 de junio, así que para cuando usted lo esté viendo, esto ya ocurrió, pero bueno, platícanos un poco de qué va. Bien, bueno, el 20 de junio vamos a tener le vamos a llamar Biblioteca de Refugiados. Es una idea que nace en Europa, que en lugar de que tú tomes un libro, te acercas, hablas con una persona sobre su experiencia. ¿Con una persona refugiada? Con una persona refugiada, y se va precisamente esto lo vamos a hacer de la mano con la Secretaría de Trabajo, el Colegio de San Luis, que por segundo año consecutivo es sede, y ACNUR, ¿sí? Entonces, en estamos haciendo una serie de invitaciones a actores importantes entre académicos, instituciones públicas, instituciones privadas y obviamente el sector privado, que es sumamente primordial. ¿En qué consiste, Adán? ¿Qué pasa si yo me pongo a platicar con una persona refugiada? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, la idea de este ejercicio es sensibilizar, ¿no? Ese es el objetivo que se tiene en esta ocasión. Como bien decía Lili, es la segunda vez que se hace este trabajo de hacer divulgación sobre el Día del Refugiado desde el Colegio de San Luis. Y en esta ocasión la intención es sensibilizar, porque si bien hay, como bien lo mencionabas y lo hemos platicado un poquito, hay más capacidades de instituciones para atender a las personas refugiadas. Creo que ha habido mucho avance sobre entender cuáles son los derechos y los servicios a los que tienen derecho las personas refugiadas, pero también hay una parte que es muy importante, que es la de la integración social, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Que se incorpora a nuestra sociedad en el día a día. Exactamente, como alguien que participa de la vida cotidiana, así como cualquier otro, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy importante trabajar tendría que ser de la mano, ¿no? Es algo paralelo, ¿no? Que son estos procesos de integración social, no solamente para pensar en ellos como personas ajenas, extrañas, extranjeros, ¿no? Que si bien lo son, pero de alguna manera también traen consigo historias, traen conocimientos, traen todo un repertorio cultural que se integra a la sociedad y que si uno lo observa luego para otras experiencias, es muy beneficioso, ¿no? O sea, ha habido experiencias de mucho beneficio, este enriquecimiento cultural y social a través de la movilidad de personas, ¿no? Entonces, esa es parte de la intención de este ejercicio de sensibilizar, ¿no? Y eso es lo que vamos a conocer, o lo que se intenta que se conozca ahí, ¿no? De cerca, las historias de las personas, ¿no? De manera cercana. Cuéntanos algunas historias, seguramente, bueno, tú a través de las investigaciones, digo, no particularicemos ni mucho menos, pero cuéntenos un poco, ¿no? Sobre estas historias con las que ustedes se han encontrado. Bueno, en algún momento de mi trabajo profesional también dirigí una asociación civil que se dedicaba precisamente a la atención de personas en tránsito, solicitantes de regularización migratoria y personas solicitantes de la condición de refugiada. Entonces, pues la verdad, historias puede haber muchas, pero yo lo que quisiera destacar a lo mejor es cómo la integración al espacio, ¿no? Creo que conocemos un poquito más sobre las historias que son tal cual, y las personas lo pueden definir, de terror, ¿no? Sí, claro. Tanto de la expulsión, ¿no? Pero también el tránsito, ¿no? Pero la parte de la integración, esa es muy importante, porque yo sí puedo hacer como una comparación entre la condición para los refugiados antes, ¿no? Y cómo ha cambiado ahora, ¿no? Entonces, pienso que en algún momento las historias de las personas de su integración fue más vivir también en la marginalidad, ¿no? Que le toca vivir también a muchas personas migrantes en situación irregular. Entonces, que no debería de ser, no debería también, digo, porque algo también importante mencionar es que la protección internacional no solamente es para las personas refugiadas, ¿no? Las personas migrantes también pueden tener protección internacional. Hay otro tipo de protección internacional para ellos, ¿no? Pero bueno, hay personas que están viviendo en marginalidad
y las personas refugiadas, los solicitantes sobre todo de refugio, vivían ese tipo de condiciones de marginalidad, ¿no? Tener que trabajar en espacios informales, sin ninguna prestación, tener que vivir también en lugares poco dignos, de aglomeración, entre la misma población migrante, o en otras zonas también pauperizadas de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es, si no ha cambiado para todos, por lo menos hay más opciones institucionales para las personas refugiadas, ¿no? Y eso se nota mucho en las historias que platican, ¿no? Hay nuevas historias sobre la integración a los espacios laborales, cambian completamente la narrativa de las personas, de decir, trabajo 2-3 horas en el mercado, ¿no? Llevando cajas, trayendo, no sé, costales, etcétera, ya tengo la espalda destrozada, ¿no? Hay personas que han tenido necesidad de intervención médica particular por las condiciones del trabajo, ¿no? Y ahora las historias de integración son completamente diferentes cuando están en un empleo formal, donde tienen acceso a derechos. Hay también preocupaciones, ¿no? Sobre todo con la integración con otros compañeros de trabajo, el tema de la movilidad que bueno, en general nos afecta a todos en la ciudad, ¿no? Los horarios de los transportes, etcétera. Pero es otro tipo de narrativa, sí es muy diferente, ¿no? Ha ido evolucionando. ¿A qué lo atribuyes? Las nuevas tecnologías, la información, la globalización, la condición económica también, no sé, o todos juntos. Bueno, no sé si tanto eso. Pienso que las personas que están en movilidad ya tienen mucho tiempo, bueno, siempre para la misma movilidad implica un acercamiento con algún aspecto tecnológico, ¿no? Que eso también es muy interesante. Ha cambiado muchísimo, sobre todo con digamos, podríamos pensar en el tipo de información que las personas se pueden compartir. Todos tenemos un celular, ¿no? Igual las personas que están en movilidad, pues sí, eso también ayuda a que las redes, si no hay estas comunidades, como por ejemplo, que podríamos imaginar de los años 90, ¿no? De los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Que llegaban a sitios en específico y que podían tener vínculos sociales así muy cercanos, ¿no? Porque vivían todos en la misma colonia. Ahora digamos que si hay comunidades también de personas que no necesariamente viven juntos, ¿no? O sea, de manera cercana, próxima, pero que están comunicados, ¿no? Por ejemplo, podríamos citar ahí el caso de las personas venezolanas que tienen una red de comunicación bastante bien establecida a través de sus redes sociales. Es que se han convertido, ¿no? Justo en eso, ¿no? En comunidades digitales. A mí me tocó, por ejemplo, conocer hace algunos días a una comunidad de potosinos en Canadá, en una ciudad específica de Canadá, y cómo se comunican por WhatsApp, o sea, saben que va a llegar alguien nuevo y entonces empiezan ahí a comunicarse y a solidarizarse en muchos sentidos, ¿no? Para ir cerrando, bueno, nos quedan poquitos minutos, les pediría una conclusión final, algún comentario en torno a el tema que hoy hemos abordado, y les recuerdo que, bueno, pues todo lo que ustedes estaremos viviendo el 20 de junio, cuando ustedes ya hayan visto este programa, estará reflejado a través de nuestras redes sociales. Antes, durante y después estaremos informando. Doctora Cecilia, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algún comentario final? Bueno, decirles que San Luis Potosí en este momento no solo es una entidad federativa mexicana fundamental respecto a recepción de refugiados, gracias a las instituciones mexicanas, gracias a la normatividad un poco tardía respecto a leyes que tienen que ver con migración, con refugio, con protección complementaria, pero que por fin tenemos en nuestro país, se pueden atender y visibilizar todos estos temas que son urgentes de atender. Y por supuesto queremos agradecer una vez más al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que está representado por Lili May en nuestro estado, y por supuesto también a funcionarios, personal y directivos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en nuestro estado, que están haciendo posible esta vinculación de refugiados y garantizándoles, gracias a empresarios y sector industrial sensibilizado en estos temas, un trabajo digno, que es para empezar a integrar socialmente a estos grupos de personas que vienen de diversos contextos. Te comprometemos para que nos traigas alguna información al respecto en un siguiente programa. A los tres, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Doctora Lili, cuéntanos. Bueno, en realidad, más que una conclusión, es una invitación a seguir trabajando precisamente
en acoger a las personas refugiadas, a las personas solicitantes, que al final del día veámoslo como son. Personas que tuvieron que huir, que están en San Luis y que afortunadamente se han encontrado con instituciones como la Secretaría del Trabajo, el CIFID, el Instituto de Educación para Adultos, la Secretaría de Gobierno, el mismo gobernador, quienes nos han permitido trabajar y han permitido dar respuesta a todas las necesidades, y obviamente al Colegio de San Luis, que por segundo año consecutivo nos vuelve a abrir las puertas para hacer en esta ocasión la Biblioteca de Refugiados, y más adelante pues esperamos tener más actividades. Muy bien, muchas gracias, Adán, por haber estado con nosotros. Bueno, pues nada más quisiera destacar al final lo importante que es hacer esta divulgación sobre los temas de movilidad en lo local, ¿no? Que pienso que ahí el Colegio de San Luis está tomando una muy buena postura, porque sobre todo el tema de movilidad, sobre todo nosotros que vemos el tránsito aquí en San Luis Potosí, está muy vinculado y todo tipo de movilidad, y sí es muy importante hacer una diferenciación entre lo que son las personas que están en tránsito migratorio, ¿no? Que también hay muchas particularidades, pero también hacer esa gran diferenciación de las personas refugiadas, porque son fenómenos completamente diferentes, y pienso que el Colegio de San Luis está participando bastante bien ahí con estos temas de difusión, de divulgación. Además, estamos participando también ahí con otros programas de capacitación. Tenemos un diplomado en los que los investigadores hemos participado ahí en el diseño de la currícula del diplomado, y también impartiendo cursos, ¿no? Que es un diplomado precisamente sobre la integración laboral de personas refugiadas en México. Pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado, gracias a usted por su atención, y nos esperamos en el próximo episodio de Hablemos. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. En el marco de la Cátedra Jesús Silva Herzog se realizará la conferencia Ciudadanía Extraterritorial y Democracia, Referencias Electorales y Tipología del Voto desde el extranjero, 2006-2022. El 22 de junio a las 12 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colsan y Blue Jeans. Se llevará a cabo el tercer coloquio internacional de estudios sobre literaturas y oralidades, del 19 al 23 de junio a las 17 horas, zona horaria de México. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. En el marco del Día Mundial de los Refugiados, se realizará la actividad Biblioteca de Refugiados, Mesas de Diálogo, el 20 de junio a las 11 horas en el aula magna del Colsan. Se realizará el panel Justicia Hídrica y Trasvases, la mirada desde las comunidades, el 27 de junio a las 17 horas en el aula magna de la Facultad de Filosofía, Patio Barroco de la Universidad Autónoma de Querétaro. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.